Hace un par de días me senté frente a una mesa en mi casa, rodeado de libros, con un objetivo muy claro: conseguir una clara explicación de lo que es el derecho. Y créanme, después de leer y analizar distintas concepciones, sentí que había fracasado. Ustedes quizás se pregunten por qué, si basta con hacer un clic o dos y tipear qué es el derecho para obtener una respuesta. Pero yo pienso que quedarse con eso no basta ni en lo más mínimo. Definir sería marcar límites dentro de los cuales se encuentra el objeto de nuestros anhelos. Volviendo a lo que decía anteriormente, lo primero que se nos ocurre es recurrir a un diccionario, como nos enseñaron en nuestras casas o escuelas. Pero, ¿de dónde sacan las definiciones los que hacen los diccionarios? ¿De otros diccionarios? Si la respuesta fuese afirmativa, nos encontraríamos frente a un círculo enorme de personas que se dedican a copiar, donde cada uno, mirando por encima del hombro del otro, copia el plagio del plagio, y así sucesivamente. Y esto, de esta manera, no podría ser. Alguien tendría que haber dado una primera definición de la cual el resto se copió. Supongamos entonces que hay una primera definición. ¿De dónde fue inventada? ¿De la nada? Pongamos un ejemplo. Cuenta la leyenda que Luis XIV, rey de Francia, dijo una vez: "El Estado soy yo". Partiendo de esta premisa, si a un niño en la escuela se le pregunta ¿qué es el Estado?, podría responder válidamente: el Estado es Luis XIV, y sentarse a esperar una buena nota y reírse con sus amigos de un buenísimo troleo. Pero no, de esto podemos concluir que tampoco resulta aceptable la definición de uno solo, ya que resulta muy posible que éste defina según sus intereses. Esto de definir según los intereses lo hemos visto en el derecho en todos los puntos de la historia. Por ejemplo, el derecho en la época de los reyes era el uso legítimo de la fuerza que emanaba de un ser superior, divino, colocado en un espacio sobrenatural, para que el monarca haga su voluntad y ordene las conductas de sus súbditos. ¿No es claro que se define según un interés propio? Llegando a este punto me di cuenta que buscar una definición de la manera más habitual hoy en día no me satisfacía para nada, por lo que decidí recurrir a la ciencia que estudia el origen de las palabras, la etimología. Creo que la etimología no nos va a dar una definición, pero sí nos va a hacer entender de qué se trata este mundo mediante algunas interesantes metáforas, y créanme, se ve muy claramente cómo este ejercicio de ir al origen es tan desalentador como la realidad. Puede ser difícil encontrar la etimología de algunas palabras, pero ese no es el caso de la palabra derecho. Derecho proviene del latín directus, lo que es igual a recto en nuestro idioma, y recto equivale al camino más directo entre dos puntos, a la línea recta, la que no se inclina ni para un lado ni para el otro. Esta idea de que lo directo no se inclina ni para un lado ni para el otro, en sentido figurado equivale a justicia. Y acá la cosa se complica y van a ver cómo se va poniendo cada vez más turbia. La etimología de justicia no es tan clara como la de derecho. Para los que no lo saben, la mayoría de los términos jurídicos proviene del latín. Justicia no es la excepción, proviene de ius, que también significa derecho. Pero a la vez, ius proviene de iugum, que significa yugo, palabra rara para nosotros. Yugo es el nombre que se le daba a una madera especial que se usaba para unir por la cabeza o por el cuello a las mulas y a los bueyes que tiraban de un carro o de un arado, a fin de que caminasen de forma recta. Fíjense cómo todo se va conectando. Recuerden que al principio dijimos que derecho proviene de directus, o sea recto en nuestro idioma, como el efecto que producían las mulas el yugo, esta madera especial. Acá es cuando la metáfora se pone un poco más oscura todavía, porque nos está sugiriendo la existencia de dirigentes y dirigidos, donde los dirigentes son los seres superiores que conocen el camino que corresponde seguir, y los dirigidos vienen a ser los inferiores que deben obedecer sin discutir las decisiones. De esta manera, estas metáforas etimológicas, por lo menos a mí, me causan un blow mind constante, y además de eso nos dejan una enseñanza: la distinción entre gobernante, quien dice o decide cuál es el camino que debe seguirse, y el gobernado, el que simplemente vive su vida siguiendo ese camino. Además de esto, y como bonus track, gobernante proviene de la voz estonia kuberner, que significa timonel, que es la persona que se encarga de ver a qué dirección va a ir el barco. La figura metafórica es más que obvia. Por mi parte, no queda más que decir, ahora solo escucharte a vos. Para vos, ¿qué es el derecho?